¿Cómo andan los jóvenes de la Comisión 2? Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo llevan la materia? Bien, aunque falta. Bueno. Bien, aunque falta. Larga, ¿no? Muy. Muy. Muchos No plazos, No muchas se termina más. Sí. cositas. Sí. Por eso a veces cuando uno opta por dar alguna clase, o por ejemplo como vimos la otra vez, cuáles eran los actos para la ejecución de la sentencia de trance y remate como era antes, hacérselo por etapas para más o menos, viste, tener idea, porque si no se te mezclan entre acordadas, códigos, doctrinas, que te dicen esto, te dicen aquello. Bueno, hoy sería la última clase. Así Profe, una pregunta, ¿se sabe a qué hora rendimos? Creo que a las 2, 3 de la tarde, por ahí. Yo seguramente les voy a poner que me confirmen para el lo mismo que la otra vez, para saber con cuánta gente contamos nosotros que vamos a tomar. Se van a dividir 2 mesas. ¿Se me escucha bien o parezco medio así como detenido? Se escucha bien. Se escucha bien. Se escucha bien, Se profesor. escucha bien. Que a veces el celular mío, no sé si hace interferencia. Bueno, vayan poniendo los presentes. Hemos quedado poco, che. 22, 23 nomás. Por lo menos de lo que he cotejado en las distintas charlas, a no ser que me estén evitando algunos. Profe, yo Ah. estoy a través del celular y no puedo ingresar. Estoy en una clínica, así que no estoy en la No hay ningún tipo de compu. problema, Alicia. No Bueno, te hagas gracias. problema, no te hagas problema. Gracias. No, por favor. Bueno, arranquemos. ¿Vieron que yo les dejé la otra vez cómo era un decreto de venta antes de la reforma, antes de lo que era la subasta electrónica, y cómo es el decreto de venta ahora? Por lo menos el formato. Vamos a hacer lo mismo que la otra vez. La otra vez dividimos en una columna que decía actos anteriores al decreto de venta, actos entre el decreto de venta y subasta, actos entre subasta y aprobación de subasta, y actos posteriores a la aprobación de subasta. Lo vamos a hacer así. Hay algunos apuntes que hablan de actos anteriores a la subasta y actos posteriores a la subasta. Bueno, yo prefiero dividirlo en esas etapas. Y por favor tengan a mano el decreto de venta que les mandé de subasta electrónica. Porque vamos a ir viéndolo punto por punto, lo que es eso, y vamos a ir un poquito a la acordada, así ven los puntos esenciales, qué es lo que les pueden llegar a preguntar a ustedes, y además para que entiendan qué es lo que tienen que hacer. Siempre digo lo mismo, que nosotros arrancamos de un punto, no sé si digo siempre lo mismo, pero bueno, nosotros arrancamos un punto y tenemos que ir hasta otro, tenemos que saber cómo llegar. Así que bueno, vamos a ver a través de esto cómo se fueron dando las modificaciones. Ustedes saben bien que a través de la 14.238 se modificaron algunos artículos. Nosotros estamos en la etapa que va del artículo 557 del Código al 592. Varios de esos artículos fueron modificados. ¿Por qué? Porque se empezó a legislar, o el Estado decidió que las subastas llegan de manera electrónica, para un mayor control, para evitar la liga de compradores, que tiene ciertas ventajas que vamos a ver ahora. La ley es la 14.238, que modifica artículos 58, 59, 558, 559, 562, 563, 575, 578, 581 y 585. Asimismo, tienen que tener en cuenta las resoluciones
bueno, la acordada 3604 del 2012, que es la que reglamenta o regula todo lo que es subasta electrónica, y a la vez las resoluciones 307 del 18, que se implementa el mecanismo establecido en la acordada 3604 de subasta electrónica para el Departamento Judicial de Mar del Plata, y la resolución 955 del 2018, donde quedan sometidas a la modalidad de subasta electrónica, la subasta que se realiza con posterioridad al 1 de octubre del 2018. Es decir, lo más importante acá es la ley 14.238 y la acordada. ¿Está? Bien, arranquemos. Vamos a la primera columna. ¿La primera columna se modificó? No. Entonces, la primera columna va a quedar igual que la versión que vimos anterior. Es decir, vamos a tener que tener sentencia firme, embargo notificado, algunos juzgados hablan de la notificación de la medida cautelar en el domicilio real, y los recaudos del 568. A ver, Paloma, ¿cuáles son los recaudos del 568? Librar un oficio sobre impuestos, tasas, contribuciones, que si está sujeto a propiedad Librar horizontal. oficios. O sea, el juez requiere oficios y hay que librar oficios a ARBA, a la municipalidad, para fines. Claro, ahí está. Librar oficios a la municipalidad, a ARBA y a obras sanitarias. Obras sanitarias, para ver si hay deudas de inmobiliario, de tasa alumbrado o del TUS, y obras sanitarias para ver si hay deuda también. Bien, Paloma, ¿qué más? Sobre deudas por expensas, si estaba sujeto al régimen de propiedad horizontal. ¿Y sobre cuál es la última expensa? ¿Cómo? ¿Y cuál es la última expensa? El monto de la última expensa. Ah, bien. Y después sobre el dominio, embargo, inhibiciones. Un informe de dominio. Un informe de anotaciones correcto. personales. Exactamente. Y además, dos requisitos más que no figuran. Uno figura con posterioridad, pero yo digo pídanlo ahora, que es La constatación sobre la ocupación. La evaluación fiscal, que se pide a ARBA, y el que digo pídanlo ahora es el mandamiento de constatación. Van a ver que algunos autores hablan después del decreto de venta. Yo prefiero que lo tiren ahora, que lo pidan ahora. ¿Por qué? Porque así sale dentro del decreto de venta, que va a verse reflejado en los edictos, el estado de ocupación del bien. Bien, Paloma. Perfecto. Entonces, esos son los mismos. No hubo ningún tipo de modificación. ¿Tá? Sabemos si hay deudas impositivas, si hay acreedores, si hay embargos anteriores, si hay alguna inhibición dando vuelta, cuánto vale el bien, cómo está ocupado el bien, si está ocupado, si está desocupado, si está ocupado, si es por el propietario o por un tercero, etc. Porque todo eso tiene que ver en las condiciones que va a salir a la venta. Viene el decreto de venta. Entonces yo les voy a pedir, una vez que tienen todos esos requisitos del 568, ustedes solicitan el decreto de venta. Y el juez va a resolver y va a ordenar el decreto de venta. Y les voy a pedir, por favor, que tengan el decreto de venta que les mandé sobre subasta electrónica. No el anterior que le mandé, sino el de subasta electrónica. Por lo menos traen un modelo de cómo debe realizarse. Fíjense que el juez en el primer punto lo que dice, bueno, habiendo cumplido con el 568, estando la evaluación fiscal, informe de dominio, bla, bla, se decreta la subasta. Lo primero que hace es identificar el bien. ¿Cuál es el bien? ¿De qué bien está hablando? También ordena sorteo de martilleros en el punto 1 y establece la base de la evaluación fiscal. Párrafo siguiente habla de las subastas sucesivas. La primera en las 2/3 partes, la segunda reducida en un 25% y la tercera sin base. Hasta ahora no se está modificando lo que nosotros habíamos visto con antelación, ¿no? No aparece ningún tipo de modificación. Pero sí viene la modificación cuando ordena la subasta pública, la subasta electrónica, que es en el punto C, 1C. Y acá empieza a hablar el decreto de venta de lo que la duración de la subasta. Fíjense ustedes que cuáles son los beneficios que tiene una subasta electrónica. Acá anoté algunos que tienen que ver con un trabajo que hicieron los doctores Ferrán y Gropo, y hablan de un sistema automatizado
una inscripción de interesados, ¿no? El registro, los potenciales postores que se tienen que inscribir en un registro, y en la subasta. Que es un sistema seguro y público, dotado de medidas de seguridad, ¿no? Para impedir lo que es la manipulación externa. Cuando habla de manipulación externa, habla justamente de la intervención de estas ligas de compradores. Pero además tiene otros beneficios, que es que no hay contacto entre los postores, en principio, que hay mejores precios de los bienes, que hay mayor transparencia, ¿no? Que genera una mayor confianza, que hay certificados electrónicos, que hay ausencia de manejo de efectivo, porque se hace todo a través de transferencias, hay una mayor seguridad y hay una publicidad masiva porque vos podés ir controlando cómo se va dando la subasta. ¿Saben lo que hicieron? Lo que hicieron fue, muchachos, en lugar de que se subaste en este lugar físico, en donde nadie sabía qué era lo que pasaba, lugar del bien, que después lo mandamos al colegio de martilleros y tampoco se sabía, aunque se filmara y todo, vamos a hacerlos dentro de un portal. Sepamos cuánto están pujando, hagamos en un plazo de tiempo, de 10 días, etc. Entonces están llevando a lo electrónico lo que antes ocurría físicamente. Entonces el decreto de venta, ¿qué es lo que tiene? Acá también hay una serie de conceptos. Fíjense que lo primero que tienen ustedes es la fecha de inicio y cierre de la subasta. ¿Está? Y lo ven en el punto 2 cuando dice lapso de duración de la subasta. Dice, una vez que sea fijada la fecha de la subasta, de acuerdo a lo que sobre el particular proponga el martillero designado, el acto tendrá una duración de 10 días hábiles, salvo que se extienda en los términos del artículo 42. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos ahora subasta, el acto de subasta. Préstenle atención al 42, porque es en qué momento finaliza y la posibilidad de una pequeña prórroga por minutos. Eso es pregunta de examen. ¿Está? Dijimos, hay una fecha de inicio y cierre de subasta, las pautas para la inscripción de los postores, la publicidad. Fíjense que la publicidad lo ven en el punto 3. En el decreto de venta, el punto 3 ordena la publicación en el boletín oficial y en el diario La Capital por 3 días, como pasaba antes, pero además ordena que se publique la subasta en el portal de subastas electrónicas que está dentro de la página de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Dice, en el punto 3, cuando habla de publicidad, publíquense edictos en el boletín oficial, en el diario La Capital, dejándose constancia del inmueble saldrá a la venta en el estado de ocupación, indicado en el mandamiento, glosado a tanto, y en el otro párrafo dice asimismo, publíquese en el portal de subastas electrónicas de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires con una antelación no menor de 10 días hábiles al comienzo de la subasta, conforme lo dice el artículo 2 de la acordada 3604. En esa oportunidad se dará a conocer toda la información contenida en los edictos. Pregunta de examen. Información que contiene los edictos, artículo 575. ¿Está? Ya lo vamos a ver ahora, pero lo vamos a repasar muy rápidamente. ¿Qué dice el 575? Contenido de los edictos. En los edictos, que está modificado por la 14238, dice que en los edictos se individualizará el inmueble, indicándose la base, condiciones de venta, el monto del depósito de garantía, estado de ocupación, fecha y hora de comienzo y finalización de la subasta, horario de visita, juzgado y secretaría donde tramita el proceso, número de expediente y nombre de las partes. Asimismo se hará constar la comisión y la seña, que serán las de costumbre. Si se tratara de un bien sujeto a propiedad horizontal, en las publicaciones y en el momento del acto de subasta electrónica deberá indicarse el monto de las expensas comunes correspondientes al último mes, que era lo que te decía, Paloma, y la deuda por este concepto si fuere posible. La propaganda adicional será a cargo del ejecutante, salvo que el ejecutado hubiese prestado conformidad o que su costo no excediera del 2% de la base. Entonces tenemos lo que es publicación edicto, boletín oficial, diario y además en el portal. Y esto es importante, el contenido. ¿Por qué? Porque lo más importante que van a tener ahí, todos los datos son importantes, pero tienen la fecha de duración. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo no? ¿Cuándo va a arrancar? Porque yo tengo que tener un plazo para saber, porque tengo un plazo para inscribirme como postor. Ya lo vamos a ver. Punto C, habla de la inscripción de los interesados. Dice que
a los fines de poder participar de la presente venta judicial, los usuarios registrados deberán encontrarse inscritos con una antelación mínima de 3 días al momento de la subasta, artículo 24 de la acordada. El usuario, si el usuario se presentase a fin de intentar una compra en comisión, deberá denunciar el nombre de su comitente, debiendo ambos encontrarse inscritos en el registro de subastas judiciales. Cuando hablen de inscripción, ustedes tengan en cuenta que la acordada habla de 2 inscripciones. Una primera inscripción que está regulada, que está en el capítulo 2, del artículo 6 al artículo 20, y es el registro de los postores al registro de subastas judiciales. Ese registro, esa inscripción se hace una vez por año. Y van a ver todo lo que ustedes, que puede ser una persona física, una persona jurídica, si es una persona jurídica, qué es lo que tiene que adjuntar, porque ustedes saben que hay 3 entidades que están dando vuelta. El registro de subastas judiciales, las seccionales, que es donde se hace generalmente todo el trámite, se adjuntan los originales y demás, y la Secretaría Informática. La primera inscripción que ustedes tienen que tener es la inscripción a ese registro general de subastas judiciales. Una vez que se inscriben ahí y que cumplen todos los requisitos, recuerden que si a ustedes les dicen que no y les rechazan la inscripción, pueden interponer un recurso de reconsideración. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Recurso de reconsideración por ante el registro de subastas judiciales. Bueno, ese es un primer registro. Pero después ustedes se tienen que inscribir a la subasta específica. Y esa inscripción, o esa registración a la subasta, lo ven en el artículo 21 al artículo 24. Recién decíamos, si el usuario se presentase, la anterior, a los fines de poder participar en el punto C de la presente venta judicial, los usuarios registrados deberán encontrarse inscritos con una antelación mínima de 3 días hábiles al comienzo de la puja, y es lo que establece el artículo 24 de la acordada. Cuando ustedes se inscriben, tienen que informar una serie de cosas. Una de esas cosas es si compran a comisión, es decir, si compran por otro. Si compran por otro, los dos tienen que estar registrados en el registro de subastas. No solamente quien compra en comisión. ¿Tienen la acordada ahí a mano? ¿Tienen la acordada a mano? Fíjense el artículo 21. El artículo 21 van a ver que los usuarios registrados en el portal, en ese registro general de subastas judiciales, pueden acceder a la registración, si vos tenés una registración general y una registración individual a la subasta. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Tenés que mandar un formulario para la registración de la subasta, Tenés que mandar, se hace de manera electrónica, un formulario. Te van a preguntar si vas a hacer la opción de reserva. Cuando habla de la opción de reserva de postura, hace referencia al artículo 40, ya lo vamos a ver cuando veamos subasta. Pero cuando habla de opción de reserva, hace referencia al artículo 40. Y en el siguiente párrafo, vos cuando te vas a registrar, decís, bueno, yo ya tengo el registro, estoy registrado como postor, me interesa registrarme en esta subasta de este inmueble que se va a llevar a cabo, porque yo vi que lo van a subastar. Entonces tengo que completar el formulario para participar de esa subasta, informar si voy a hacer reserva, o la opción de reserva de postura del artículo 40, que ya vamos a ver para qué sirve, y además si compro en comisión. Y si compro en comisión, los datos del comitente, y que ese también tiene que estar registrado en el registro general de subastas judiciales. ¿Está? Bien. Y acá viene el punto 4 del decreto de venta. Es decir, nosotros hasta ahora venimos viendo el decreto de venta, vimos que en el punto 3, en el punto 2 habla de duración de la subasta, en el punto 3 habla de publicidad, habla de la inscripción de los interesados, es decir, muchachos, todos aquellos que estén inscritos cumplan con esto, y habla del depósito de garantía. ¿Ese depósito de garantía es obligatorio
Y para eso tenemos que ir al 562 del código. El 562 del código establece que el depósito de garantía sería obligatorio únicamente para las subastas electrónicas de bienes inmuebles. Para los bienes muebles, no. Y los bienes muebles registrables, vos sabés que yo eso se lo pregunté a ver cuál era el criterio de los tribunales, y en el criterio de algunos tribunales es que para los bienes muebles registrables también el depósito de garantía. ¿Cuál es la función del depósito de garantía? Darle seriedad. Es decir, que vos no vas a ir a pujar, sino que estás dando seriedad en tu participación. Fíjense lo que dice el decreto de venta en el punto 4. Todos los interesados deberán efectuar un depósito previo en garantía que se fija en el 5% del valor de la base de subasta. Esto es la suma de pesos tanto para este caso específico. Se hace saber que los depósitos de quienes no resultaren ganadores serán reintegrados de manera inmediata, excepto que el oferente solicite su reserva. Cuando habla de reserva, habla de la reserva de postura, artículo 40, artículo 21 y artículo 40. A los efectos de lo normado en el artículo 585, segundo párrafo, dichos fondos no podrán ser grabados por impuesto o tasa alguna. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo, bueno, si es un bien inmueble, el depósito de garantía es obligatorio. Vos tenés que, entonces, registrarte en el Registro General de Subastas Judiciales. Una vez que te dan el OK, te registrás en la subasta que vos querés participar. Y una vez que tenés el OK, si es un bien inmueble, tenés que hacer el depósito de garantía del 5% del valor de la subasta. Y vos, al momento de registrarte ahí, tendrías que haber hecho o informado si haces reserva de postura. ¿Para qué sirve esta reserva de postura? Fíjense, capaz que Paloma, Eugenio, Ignacio y yo pujamos por un bien inmueble. Yo ofrecí, gané por 100, Paloma pujó hasta 65.000, Eugenio 97.000 y Ignacio 98.000. Yo gano. Por ende, si yo gano, se les reintegra a ustedes, se les debe reintegrar el depósito de garantía, con excepción de Eugenio e Ignacio. Si Eugenio e Ignacio hicieron reserva de postura, no se les reintegra, porque van a esperar para ver si yo pago el saldo de precio, si soy postor remiso. Porque si yo gané, te dijeron, bien, Turina, ganaste vos, tenés que pagar los 100.000, ya pagaste el 10% de la seña, ahora pagá el saldo de precio y no lo pago en el plazo, soy postor remiso. Pero si Eugenio e Ignacio hicieron reserva de postura, ¿qué va a pasar? ¿Le van a decir, che, les interesa? A Paloma sí se lo devolvieron, porque fue menos del 95%, ya vamos a ver cuando veamos la normativa. Pero así funciona, es decir, la inscripción es inscribirte en la parte general, inscribirte en la subasta que te interesa, como es un bien inmueble, hacer un depósito de garantía, pujen, y cuando termina vemos quién es el ganador. Si hicieron reserva de postura al momento de inscribirse y el monto de ustedes está muy cerca a un porcentaje al que ganó, si hiciste reserva de postura, la plata no te la dan en el momento. Todo el resto le reintegran los montos. Es decir, de la transferencia de la cuenta que ustedes hicieron el depósito, va a la cuenta de ustedes. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bien. El punto 5 habla de monto de la oferta. Dice, las sumas dentro de las cuales podrán efectuar sus ofertas los postores estarán determinadas por un cuadro de tramos de puja numerado correlativamente incrementado de acuerdo a lo establecido en el artículo 32. Esto es porque hay por tramos. Ese tramo, vos pasás del tramo 1 al tramo 2 al tramo 3 por un 5% del monto. ¿Qué trata de evitar esto? Que no te digan 50, 50.001, 50.003, 50.004. Entonces, vos pasás de un tramo al otro. La diferencia que hay entre un tramo a otro es del 5% de evaluación del bien. Y eso es lo que establece el artículo 32 de la acordada. Comisión del martillero. Acá Paloma me había mandado un mail. Y fíjate, Paloma, cuando me hablabas de la seña,
en el punto 6, que habla de comisión del martillero en el decreto de venta. Me están siguiendo con el decreto de venta, ¿no? Porque si no tienen el decreto de venta, les estoy hablando que se les complica. Bueno, en el punto 6, comisión del martillero, dice: el martillero designado deberá aceptar el cargo dentro del tercer día de notificado. ¿Se acuerdan que el decreto de venta ordenaba el sorteo del martillero? Y procederá a llenar su cometido bajo procedimiento de remoción, percibiendo conjuntamente con la seña, Paloma, del 10% y la comisión del 3% a cargo de cada parte. Más el 10% de los honorarios, es decir, de los honorarios del martillero va a haber un 10% en concepto de aportes. ¿Está? La parte adquirente deberá depositarla dentro de los 5 días de aprobada la subasta, y la parte correspondiente al ejecutado se sufragará con los fondos depositados una vez aprobado el remate. ¿Qué significa? Informa la comisión del martillero, es decir, vos tenés 10% en la venta y 3% a cada parte. El adquirente, al momento que lo notifican de aprobada la subasta, cuando deposita el saldo de precio, también depositaría la comisión esa del 3%. Y la parte del ejecutado lo saca de los gastos, es decir, del producido de la subasta una vez aprobado el remate. ¿Está? Resultado del acto, punto 7, resultado del acto y rendición de cuentas, dice el decreto de venta. Pareciera que es lo mismo, y no es lo mismo. Porque producido la subasta, una vez que se cierra la subasta, el martillero tiene 3 días para indicarle al juez y presentar en el expediente quién fue el adjudicatario, qué monto ofreció, cuál fue el resto y qué montos habían ofrecido el resto. Ahora, esto se hace en el plazo de 3 días. Si ustedes leen el 579 del Código Procesal, habla de rendición de cuenta. La pregunta es, ¿esto es la rendición de cuenta? No es la rendición de cuenta. El martillero además debe rendir cuentas. ¿Y debe rendir cuentas de qué? De los gastos de publicación de edictos, por ejemplo. Porque todas las publicaciones que tuvo que hacer edicto en la capital y todos los gastos de propaganda tienen que ser rendidos. ¿Está? Dice: resultado del acto y rendición de cuentas. Finalizada la subasta, el martillero deberá elaborar un acta en doble ejemplar en la que indicará el resultado del remate, los datos del adquirente, código postor y monto de adjudicación. Consignará los demás postores con mayor oferta realizada por cada uno de ellos. El acta deberá ser adjuntada dentro de los 3 días de finalizada la subasta, conjuntamente con la rendición de cuentas. El bien será adjudicado a quien hubiere realizado la mejor oferta. Eso dice el decreto de venta, ¿no? Y se deja constancia: los interesados se encuentran autorizados para el empleo de los medios de pago electrónico o transferencia electrónica de fondos, tanto para integrar la garantía referida en el artículo, cuando corresponda, como para abonar la postura que resultare ganadora de la subasta. A tal fin, libre ese oficio para la apertura de cuenta a Banco Provincia Sucursal Tribunales. Esa es la cuenta que va a figurar en la publicación de los edictos y en los datos que se publican en el portal, porque ahí todos aquellos que quieran participar de la puja de la subasta deben hacer el depósito de garantía. ¿Está? El punto 8 habla del saldo de precio y posesión. Deberá ser depositado dentro del 5.º día de aprobada la subasta, bajo procedimiento de ser considerado postor remiso, que es lo que decíamos recién. En esa oportunidad se mandará a entregar la posesión del bien. El depósito deberá contener la parte proporcional de la comisión del martillero, con más el 10% del concepto de aportes previsionales, que era lo que recién le estaba comentando a Paloma. El supuesto del postor remiso, el 585, que ya lo vamos a ver, ya lo está anticipando, que si no perfeccionare la venta por culpa del postor declarado remiso y se decretare un nuevo remate, aquel se perderá todos los importes realizados y será responsable de la disminución del precio que obtuviere en la eventual segunda subasta, los intereses acrecidos y las costas, sin perjuicio de lo anterior. Y en caso de existir más de un postor, se considera vencedor al postor que hubiese realizado la segunda mejor oferta, siempre que ésta haya realizado la correspondiente reserva de postura, a quien se llamará a ratificarla siempre que sea igual o superior al 95% de la primera oferta. ¿Está? Era lo que estábamos explicando recién. Además se va a intimar al deudor para que adjunte, punto 10, intimar al deudor para que adjunte el título de propiedad bajo procedimiento de obtenerlo bajo su costo. Ya estamos terminando el decreto de venta. Si hay
deuda impositiva se va a citar a los acreedores. También se va a hacer saber que si este supuesto es un inmueble que está sometido a régimen de propiedad horizontal, entonces le dice, muchachos, la deuda de expensa, obligación pro rem, quien lo adquiere se tiene que hacer cargo si no lo cubrimos con el producido de la subasta. Se libra un oficio, el punto 12, se libra un oficio al registro de la propiedad para que se ponga una nota marginal de la subasta que se va a llevar a cabo. Se cita un acreedor hipotecario acá, y además se cita el consorcio para hacer valer su crédito, pero además dice, adjuntame una liquidación provisoria por si el deudor, antes de que se haga la subasta, quiere cancelar, para que sepa de cuánto estamos hablando. Eso lo dice este decreto de venta. No todos los juzgados tienen el mismo criterio. Bueno, doctor, después de toda esta ensalada de fruta que me dijo, ¿cómo queda el tema? Bueno, entonces, yo para pedir el decreto de venta tengo que cumplir con lo que dije antes. Sentencia firme, embargo notificado, 568. Y pido el decreto de venta. Y el juez me va a decir, vamos al decreto de venta, vamos a vender este bien porque me acreditaste con el 568. Y me va a decir cuál es la fecha de inicio y de cierre de la subasta, las pautas para la inscripción de postores, las pautas de la actividad a cargo del martillero, la apertura de una cuenta corriente, el sorteo del martillero, la publicación de edictos y en el portal, la determinación de los tramos, las bases, el monto de garantía si correspondiese, en este caso sí porque es un inmueble, la publicación, dijimos, la indicación de las inscripciones, la citación a los acreedores impositivos, la citación a los acreedores hipotecarios y demás. Bien, todo esto que yo le dije recién son los actos que ustedes tienen que hacer entre el decreto de venta y la subasta. Si está ordenado en el decreto de venta, ustedes deberán hacerlo, lo que les correspondan a ustedes, en la subasta. Por ejemplo, librar los oficios, la publicación de edictos, eso lo hace el martillero, pero se tiene que... Actos entre el decreto de venta y la subasta, publicación de edictos en el boletín oficial, Diario de la Capital, y en el portal, conforme 575. Recuerden los datos que deben contener. El contenido de los edictos es pregunta de examen. El sorteo del martillero, dijimos, la intimación del deudor, a que adjunte el título, si no, obtenerlo, es decir, tendrán que hacer la cédula intimando, y si no, lo obtendrán a través del archivo del Colegio de Escribanos de Mar del Plata. La citación a los deudores impositivos, ¿quiénes son? Aquellos que nos informaron en el 568 cuánto debía de inmobiliario, municipal y obras sanitarias. Que se haga el oficio para la inscripción de la nota marginal en el registro de la propiedad de que va a ser subastado, está ordenada el decreto de venta, practicar la liquidación, bueno, todo lo que vimos recién. ¿Está? Profe, Eso es disculpe. lo que pasa. Sí. Perdón, que lo interrumpa. Estaba buscando recién el archivo que estaba leyendo, no quería interrumpirlo, pero no lo logré encontrar en el Classroom. ¿Está seguro que lo subió? ¿El resto lo tiene? Yo No estoy lo en la logramos misma. encontrar. No lo tenemos. No, profe, en serio, ¿eh? Está lo de subasta, la acordada y hay otra cosa más, pero no tiene que ver con lo que usted dijo. Pará. Subasta, acordada y los dos decretos de venta. Pero hay dos decretos antes y después del régimen de la acordada, pero este artículo el que es del después código. es este. Pasa que, profe, Los artículos del código, el que no usted los está hablando habla como de puntos y está dividido, y como dice Paloma, por lo menos los que yo encontré solo enumeran artículos. ¿Será que es otro? Doctor, una consulta. La publicación. Dice carátula, es decir, cómo arranca. Carátula de la causa, expediente, número lo saqué, identificación de la causa, objeto de presentación, presentación electrónica,
rol procesal del peticionante actor, demandado, abogado apoderado del actor, Mar del Plata, fecha del sistema. Yo se lo mandé. No, ese no está, profe. ¿Qué fecha dice que tiene usted? Ese no dice así. El que nos mandó comienza con los artículos 557, como decreto de venta de subasta electrónica. Es decir, el anterior. Sí, dice decreto de venta, subasta electrónica, capítulo 3, cumplimiento de la sentencia de remate, y comienza con los artículos 557 hasta el que usted dijo, y el anterior es subasta electrónica, decreto de ventas anterior a la acordada 3604/12, y no. Un segundo. Entonces significa que con lo rápido que hablé y con todo lo que dije, no entendían nada. Yo miraba los 3 archivos que tenía abiertos ahí y digo, ¿de qué está hablando? Pero bueno. Es que no lo dijimos Pobre antes, hombre, profe, porque no estábamos hablando entre nosotros y no sabíamos que no estaba. Pensamos que no lo estábamos encontrando. Por eso. Yo abrí todos los archivos del Classroom, profe, y no lo encontré. Bueno, a Yo ver. buscaba en internet y tampoco encontraba nada. Fíjense el 21 de junio. Buenas noches. Les dejo 2 modelos de decreto de venta. Uno anterior a la reforma, subasta electrónica, y otro que ordena la venta del bien por subasta electrónica. Saludos. Qué tipo amable que soy, educado. Vamos a los 2 archivos. Decreto de venta. Esto es del 21 de junio. Esos son los que leyó Alicia antes de la recién. subasta electrónica. Este es uno. Y el de abajo, decreto de venta, subasta electrónica. Pero soy un salame grande como una casa. Tiene los cambios de artículos, me parece, ¿no? El otro tiene los artículos actualizados del código. El tercero es el acuerdo 3604, anexo 1, reglamentación de subastas electrónicas judiciales, con las reformas, con las modificatorias. Bien, así me gusta, quería ver si habían prestado atención. Bueno, se los voy a mandar hoy. A ver, a ver si lo puedo mandar ahora. ¿Le dan un segundito? A ver si lo pueden bajar. Por lo menos para ir leyendo con lo que voy leyendo yo. Un segundo, Vale, bueno, porque si no se me va a atrasar la... Yo le digo que nunca escribí tan rápido como hoy. Bueno, cuando vean la clase repetida y tengan el archivo pues van a ver la clase repetida no va a ser la primera vez ni la última vez que me van a ver. Y tengan el archivo lo van a poder seguir viendo y van a decir, bueno, pobre hombre, no estaba tan desquiciado. A ver. Más largo con el decreto de venta. Antes se ordenaba el decreto de venta y listo, y ahora más vuelta. Igual se los voy a mandar por archivo. Clase 1. Son el primer cuatrimestre 2022. Crear nuevo. A ver. Espérenlo. Doctor, a mí me quedó una consulta sobre el tema de la... Bancame un segundito, Santi, a ver si
Quiero que le llegue y me confirme que le llegó. Sí, ahí llegó. ¿Es uno que dice carátula de la causa arriba del todo? ¿En el encabezado? Ahora estamos, ahora sí nos entendemos. Se habían asustado, ¿eh? Ay, cómo me van a viralizar. Che, ¿a qué me decías, Sati? Me quedó una consulta, profe, sobre el tema o sea, tengo entendido la publicación de dictos en el boletín oficial y en el portal. ¿De dónde surge eso del portal? ¿De la modificación? De la acordada. No entraba por eso. Está la acordada y modificación en la ley también. En el Código Procesal se modifica uno de los artículos, que el 562 ordena lo del portal, y toda la subasta electrónica específicamente, ese es el artículo madre, y después la acordada 3604. Pregunta, ahora les pregunto, ¿abrieron el archivo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿vieron que dice, bueno, habiéndose dado Sí. punto 1, habiéndose dado cumplimiento, esta cosa, identificación del bien a el sorteo del martillero, la orden de subasta, el B, la subasta sucesiva, el C es por subasta electrónica, el punto 2 habla de lapso de duración de la subasta, ¿ahí lo ven? Sí, ¿Sí? sí, profesor. Ahora se entiende un poquito más. El plazo de duración de la subasta. El punto 3 habla de publicación de dictos y en el portal. El 13 habla de la inscripción de los interesados. El 4 habla del depósito de garantía. El 5 habla de monto de la oferta. Estoy tirando los títulos para no decir lo mismo. El 6 habla de la comisión del martillero. Todo esto está en el decreto de venta. El 7 habla del resultado del acto y rendición de cuentas. El 8 habla del saldo de precio. El 9 habla del postor remiso. El 10 habla de la intimación al deudor para que adjunte el título. El 11 habla de las deudas impositivas. El 12 del oficio al registro de la propiedad para que se inscriba y se anote en nota marginal el decreto de venta. El 13, acreedores embargantes inhibientes. El 14, citación al acreedor hipotecario. Eso es lo que estaba hablando. Entonces tenemos actos anteriores, decreto de venta, esto es lo que hablamos recién, lo que el archivo que ustedes tienen ahora. Los actos entre el decreto de venta y la subasta es todo lo que hay que hacer, porque lo está ordenando el decreto de venta, pero hay que hacerlo. Antes de la subasta hay que hacerlo, hay que sortear un martillero, hay que publicar los edictos, hay que publicar todo. ¿Estamos? ¿Ahí seguimos? ¿Podemos seguir? Sí, sí, va bien, profe. Bien, sí. Perfecto. Entonces tuvimos, ahora viene la subasta. La subasta electrónica propiamente dicha. Ya hicimos la publicación de dictos, ya informaron las fechas. Bien. Lo primero que tienen que tener en cuenta, lo que es subasta electrónica, vayan a la acordada, cómo se lleva a cabo la subasta electrónica, vayan a la acordada y vayan al artículo 28. Del artículo 28 al artículo 33 está cómo se desarrolla la subasta electrónica, de la acordada 3604. Plazo de duración, 10 días hábiles, durante las 24 horas. Se van haciendo las pujas. ¿Quiénes participan? Los postores, que están inscriptos o registrados en el Registro General de Subastas Judiciales, que además se inscribieron y se registraron con la antelación debida para esa subasta y que además, por ser bien inmueble, pagaron el depósito de garantía. Esos son los que pueden participar. Tienen un código secreto que después identifica quién es el adjudicatario, ¿no? Cuando tiene que llevar todo. Dice el artículo 28,
El lapso de celebración de la subasta previsto en el artículo 562, quinto párrafo, se contabilizará en días hábiles. ¿Qué significa? Que si la subasta inicia en un día y ese día es inhábil, va a iniciar el siguiente día hábil. Si hay un día inhábil en el medio, se va a descontar. Funciona durante las 24 horas y cierra a la hora que tiene que cerrar. Dice el artículo 30 que la subasta se iniciará en el día y hora señalada. Una vez iniciada, se realizará a través de la puja continua y permanente de los oferentes en la sala virtual. Es un procedimiento público y abierto que permite observar en tiempo real la evolución de las ofertas efectuadas. Y esto tiene que ver con el control, porque es un control que se puede llevar a cabo y que el personal y el martillero pueden llevar a cabo. Es importante el tema de los tramos. Dijimos que el tramo responde al 5% de la evaluación de la subasta. Y se va haciendo por tramos. ¿Qué le pueden llegar a preguntar acá? Le pueden llegar a preguntar ¿qué se entiende por postura máxima secreta? Y ese es el artículo 34. El artículo 34 habla de la postura máxima secreta. Es la posibilidad que vos fijes cuál va a ser lo máximo que vas a pujar. Por ejemplo, de los tramos, vos vas a llegar hasta el tramo 10. Si arranca la subasta, en el tramo 1, el sistema automáticamente va a ir al tramo 2. Por vos. Va a pujar tramo 2. Si aparece un tramo 3, automáticamente va a pujar un tramo 4. Si aparece un 6, automáticamente va a pujar por un 7. Siempre hasta llegar al 10. Si se mete el postor y trata de poner el monto manualmente, deshabilita el sistema. ¿Está? Fíjense, artículo 34. Esto está modificado por la acordada 3687 y dice: los postores podrán adoptar la modalidad de postura máxima secreta. Esta consiste en que el postor, con anterioridad al inicio de la subasta oficial, ingresa al sistema el precio máximo hasta el cual está dispuesto a ofrecer, el que deberá coincidir numéricamente con uno de los tramos predeterminados. Y una vez marcado el tramo correspondiente a ese precio y estén o no conectados a la aplicación, el sistema automáticamente pujará en su nombre al tramo siguiente, que era lo que estamos hablando recién, marcado por el postor anterior, y así sucesivamente hasta llegar al precio máximo marcado, que solo el propio postor conoce. La oferta automática permanecerá funcionando siempre y cuando el oferente no ingrese postura de manera manual. Si lo hace, la postura automática se anula. ¿Está? Entonces pierde la posibilidad de poner eso. Eso puede ser pregunta de parcial. Profe. Sí. Quiero ver si entendí. Entonces Sí. sería como que yo digo hasta cuánto quiero apostar y no hace falta que esté conectado. Apostar no, Que pujar. Apostar no, pujar. Y media timera. Y el sistema automáticamente va a pujar por mí, digamos. No tengo que yo Son de conectarme. tramos, claro, Sí. son de tramos, automáticamente lo hace. Vos decís, yo hasta este tramo estoy. Entonces automáticamente lo hace, porque ya tenés conocimiento de cómo va a funcionar. Todo, y si tenés conocimiento de los tramos, pues todo publicado. Es más, en el portal se publica lo mismo que los edictos y también fotos del bien y demás, para que vos veas qué es lo que vas a comprar. Un tema muy interesante que también es motivo de pregunta de examen, tiene que ver con hasta qué momento hasta qué momento está la subasta. Dijimos 10 días hábiles, pero bueno, al momento de cerrar, se cierra la hora señalada y esto depende si hay una postura mayor o no. Si en los últimos 3 minutos se produce una puja con un monto superior a todos los demás, automáticamente el sistema extiende 10 minutos más por si querés hacer una mejora de oferta. Y así sucesivamente. Pero se tiene que dar en los últimos 3 minutos. ¿Se entendió esto? ¿Lo podría repetir, profe? Sí, cómo no. Ahora que te voy a buscar específicamente. ¿No hay un corte? No, fíjense, artículo 42. Tiempo de extensión. Fíjense el artículo 42.
Dice, el del horario de la subasta, artículo 41. El tiempo oficial de la sesión de subasta es el periodo temporal ubicado en la convocatoria digital y virtual. El mismo se corresponde con el que opera en el sistema y será coincidente con la hora oficial de la provincia de Buenos Aires. Artículo 42. Del tiempo de extensión. Se admite el tiempo de extensión entendido como el lapso de tiempo dentro de la subasta en el cual se valida si existe una oferta y el remate se extiende automáticamente. En este sentido, si en los últimos 3 minutos previos al cierre de la subasta, algún postor oferta un precio más alto, el tiempo para el cierre de esta se ampliará automáticamente 10 minutos más, siendo esta situación receptada, efectivizada, publicada y notificada directamente por sistema a todos los postores. El tiempo de subasta se extenderá por idéntico periodo de tiempo en cada nueva oferta más alta que la anterior que se presenta, renovándose dicho tiempo de extensión hasta tanto no se realicen ofertas por 10 minutos seguidos. Si vos venís ganando y en los últimos 3 minutos hay uno nuevo, te extiende 10 minutos más de manera automática y notifica a todos por si ustedes quieren mejorar la oferta del último postor que puso. Suspensión, aplazamiento, anulación o cancelación de la subasta, artículo 43. Dice, en el supuesto que concurra alguna circunstancia que amerite la suspensión, aplazamiento, anulación o cancelación de la subasta ordenada, dispuesto por ello por el órgano jurisdiccional, este deberá notificar a las partes, al martillero y comunicar inmediatamente a través de instrumentos fehacientes a la seccional interviniente y esta al área de registro general de subastas judiciales. La seccional del registro correspondiente procederá a la publicación inmediata de dicha incidencia y, en caso de corresponder, a la difusión de la nueva fecha prevista. La publicación de las ocurrencias antes mencionada en el sitio web será aviso suficiente para los postores admitidos en la subasta. Lo más importante de esto que les pueden llegar a preguntar es el tiempo de extensión, el tema de los tramos, como es la puja, el tema de la postura máxima secreta. Esto ténganlo presente, estos artículos. Y de lo que es subasta no creo que pregunten. El registro de postores. El registro de postores. Y no creo que pregunten alguna otra cosa. Bien, entonces hicimos actos antes del decreto de venta, vimos cuáles eran. El decreto de venta, habló el loco 25 minutos hasta que le dijeron no tenemos el decreto de venta, pero ahora lo tienen en la mano y saben cuáles son los actos. Saben cuáles son los actos que tienen que hacer entre el decreto y la subasta, y también tienen cómo se lleva adelante la subasta. Ahora vamos a ver los actos entre la subasta y la aprobación de la subasta. Y acá volvemos a repetir lo que dijimos recién. El acta, artículo 35 de la acordada, habla del cierre de la subasta y ese acta que tiene que elaborar y presentar el martillero en el plazo de 3 días, ¿para qué? En el expediente, para decir quiénes eran los postores, quién ganó, cuál fue el monto, etc. Pero esto tiene que estar acompañado de la rendición de cuentas del martillero del 579. Esa rendición de cuentas es más amplia y trae, por ejemplo, la rendición de cuentas de los gastos efectuados en las publicaciones de edictos, propaganda adicional, etc. ¿Vieron que en un momento se hablaba de la fecha de suscripción del acta en el decreto de venta? Cuando habla de la fecha de suscripción del acta, es que el adquirente debe concurrir a suscribir el acta de cierre en secretaría del juzgado. Pero también puede pasar otras cosas, y esas cosas tienen que ver con lo que nosotros vimos la vez pasada. También puede, además de la rendición de cuentas, del acto de los actos de subasta que lo van a ver del 35 al 39 de la acordada, puede solicitarse o peticionarse la nulidad de la subasta, y también se puede presentar el ejecutado y utilizar la figura del sobreseimiento del 573. Es decir, ¿qué actos pueden pasar entre la subasta y la aprobación de subasta? Los que establece el artículo 35 a 39 de la acordada, el acta, el cierre del acta, lo que hace el martillero, informa dentro de los 3 días, la rendición de cuentas, el pedido de nulidad o nulidad de la subasta del 587 del Código, y el sobreseimiento, que se presenta al deudor y diga, pago todo lo que se ha gastado.
aprobación de subasta. Si no pasa nada de eso, se aprueba la subasta. Esa aprobación de subasta tiene lo mismo que vimos la vez anterior. Entonces, la aprobación de subasta va a implicar que el adquirente va a tener 5 días para pagar el saldo de precio, y ustedes saben que con el pago del saldo de precio más la posesión se perfecciona la venta. Si todavía no pagó el saldo de precio el adquirente, también acá el deudor puede utilizar el instituto del sobreseimiento del 573 y abonar lo que vimos la otra vez, que era capital, intereses, costas y 1,5 veces el monto de la serie. Es decir, antes de la subasta, el deudor puede liberar los bienes yendo a pagar. Después de la subasta, puede sobreseer 573. Después de la subasta y antes del pago del saldo de precio. Si pasó ese plazo, te fuiste. ¿Qué pasa si yo fui adquirente? Se paga, aprueban el remate, aprueban la subasta y me intiman a abonar en el plazo de 5 días el saldo de precio y yo no lo abono. Postor remiso. Artículo 585. Esto también es pregunta de parcial. Dice el 585. Postor remiso. Cuando por culpa del postor, cuya oferta hubiese sido aceptada como definitiva en el acto de subasta, la venta no se formalizare, se ordenará un nuevo remate a menos que hubiera habido más de un postor y alguno de los restantes postores hubiera hecho ofertas mayores o iguales al 95% de la oferta ganadora. En este último caso se invitará a quien hubiere realizado la segunda mejor oferta a ratificarle. Si lo hiciera, será considerado como el oferente ganador de la subasta. Caso contrario, serán invitados sucesivamente a quienes hubiesen realizado las siguientes mejores ofertas siempre que cumplan la condición prevista en el párrafo anterior, hasta tanto alguno la ratifique y formalice la venta. Si las siguientes ofertas no fuesen iguales o mayores al 95% de la primera, podrá invitarse de oficio o a pedido parte sucesivamente a los siguientes postores a ratificarla siempre que hubiere acuerdo para ello entre el propietario del bien subastado y el acreedor subastante y no se hubiera retirado el depósito de garantía. El postor que no formalizare la venta será responsable de la disminución real del precio que se obtuviere en la nueva subasta o por la aceptación de la siguiente mejor oferta de los interesados acrecidos, de los gastos ocasionados, perdón, intereses acrecidos, los gastos ocasionados y de las costas causadas por ese motivo. El cobro del importe que resultare previa liquidación tramitará por el procedimiento de ejecución de sentencia, quedando embargadas a ese efecto las sumas que el postor hubiera entregado. ¿Quién es el postor remisor? Yo gané. Ofrecí 500.000, pagué, se aprobó la subasta, todo, y cuando me intiman para pagar el saldo de precio, no lo pagué. Entonces soy postor remiso. Soy postor remiso, se va a ordenar un nuevo remate y voy a estar a cargo mío todos los perjuicios que ocasioné, a no ser que el ejemplo que pusimos hoy, Ignacio, Eugenio hayan realizado una oferta del 95% de la que realicé yo o más, y hayan hecho la reserva de postura, que es la postura de reserva, que es lo que habíamos visto en la primera parte. Bien. Antes del decreto de venta, el juez dice, bueno, rematemos así, hagan todo esto previamente, se hace todo esto, se subasta. Se subastó, es para Turina, buenísimo, se rinde cuenta, voy a firmar el acta, todo, se aprueba la subasta, me intiman a pagar, pago, y me dan la posesión. Te fuiste, Turina. Se fue Turina, se fue el bien, y quedó plata. Entonces, lo que tenemos que hacer es practicar liquidación. Artículo 589. Pero también artículo 557. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que ver, es decir, de una cantidad tenemos que ver qué cantidad específicamente hace referencia. Ya, capital, intereses, costas del proceso, cuántos fueron todos los gastos.
¿Quién puede practicar la liquidación? La liquidación la puede practicar el acreedor, pero también conforme 589 lo puede hacer el deudor ejecutado, porque capaz que vendió a 500.000 y hay 1,5 millones metido. Es decir, la deuda era 500.000, se vendió a 1,5 millones, y al tipo le quedó 1 millón y le interesa tener eso. Bueno, entonces, la liquidación la puede practicar tanto el acreedor como el deudor. De esa liquidación que se practique, se da traslado por el plazo de 5 días a la contraria. Se notifica por cédula. Si la contraria nunca constituyó domicilio o no se presentó, se va a notificar por nota. Notificado tiene 5 días. Puede ser que esa parte contraria preste conformidad o no diga nada. Si ello es así, se va a aprobar la liquidación, excepto que el juez de oficio diga, mire, está mal hecha, corríjala. Porque el juez puede modificarla de oficio sin que ninguna de las partes haya dicho nada. Sí. ¿Por qué? Porque esa liquidación tiene que respetar lo que dice la sentencia. Tasa de interés, capital, desde qué momento se cuenta la tasa de interés, qué tipo de tasa de interés, etc. Qué tipo de interés, etc. Pero también puede ser que en el plazo de 5 días se impugne por la contraria. ¿Cómo es la impugnación? General, tienen que decir concretamente y atacar el rubro, por qué está mal y cuál es la respuesta correcta. Es decir, se practica la liquidación, se da traslado, no se dice nada, se presta conformidad o se puede impugnar. En el último supuesto, si se impugnó, se da nuevamente traslado a quien practicó la liquidación. El juez puede ser que esa impugnación la puede declarar inadmisible, porque recuerden que esa impugnación se aplican las normas de los incidentes, artículo 178 a 187 del Código Procesal. Y va a resolver. La pregunta que les hago, para ustedes, ¿esa resolución es apelable, la que aprueba la liquidación? Lean el 591. Son inapelables por el ejecutado. Bien, entonces vamos a poner este supuesto. El acreedor ejecutante practica liquidación, da traslado al deudor ejecutado. El deudor ejecutado impugna, da nuevamente traslado al acreedor ejecutante, contesta y el juez hace lugar a la impugnación. ¿Eso es apelable por el acreedor? Esa resolución que aprueba la liquidación haciendo lugar a las impugnaciones, ¿es apelable por el acreedor? En principio sí, porque el 591 dice que es inapelable respecto del deudor. ¿Para qué? Para que el tipo no me retrase el remate. Ese es el sentido del 591. ¿No? Ahora vamos al otro supuesto. El acreedor, pongo el ejemplo del acreedor porque es más sencillo. Practica liquidación. Traslado al deudor. El deudor impugna. El juez le da traslado al acreedor, el acreedor contesta y el juez resuelve y aprueba la liquidación tal cual la presentó el acreedor. ¿Es apelable por el deudor esa resolución? No, es inapelable. En principio es inapelable. Pero, desde hace mucho, la jurisprudencia que viene diciendo, guarda, depende de lo que nosotros estemos hablando. Dice Toribio Sosa, y esto lo noté porque es muy interesante, dice, pero si se tiene en cuenta que una liquidación puede abordar aspectos que fueron diferidos en la sentencia o que mal practicada puede desvirtuar el recto alcance de la sentencia, se aprecia que en aras del debido proceso debe concluirse que el deudor también puede apelar ese supuesto, si está mal practicada, si hay errores. Y cita un fallo de la Cámara de Dolores, muy viejo, y también acá en Mar del Plata hay, donde la Cámara resolvió que las resoluciones dictadas en la etapa de ejecución de sentencia son en principio inapelables para el ejecutado. Sin embargo, esta premisa no resulta de aplicación absoluta cuando la resolución acarrea perjuicios que no podrán repararse en juicio ordinario posterior, entre ellos tasa de interés, aplicación de índices y fecha de
desde el cual procede la actualización monetaria y corresponde, por lo tanto, el recurso como excepción al 591. ¿Qué significa? Que el 591 es, si yo les digo, la resolución que aprueba la liquidación, ¿es apelable por el acreedor? Sí. Por el deudor, en principio no. Pero hay excepciones. La excepción es el fallo este. Cuando está mal practicada, cuando no respeta la tasa de interés establecida en la sentencia, cuando se aplica otro índice u otra fecha. ¿Por qué? Porque la sentencia es cosa juzgada. Si la sentencia es cosa juzgada, la liquidación tiene que respetar lo que se dice ahí. ¿Se entendió? ¿Cuál es el fallo ese, profe? 1, 2... Más viejo que... Miau. Pero me gusta lo que dice porque me parece que es bastante concreto. Es de la Cámara de Dolores y es del año 91. Miren, Municipalidad de Castelli con Masuccelli sobre apremio. Hay muchos fallos mucho más recientes, pero este me gusta por lo que dice, ¿no? Porque es bastante claro lo que está indicando. Bien. El artículo 590 habla de las preferencias, ya vimos recién el 589, el 590 habla de las referencias, pero ya doy por concluida la charla. Pregunta. Y no tengan miedo en contestar por este pequeño inconveniente que hubo de 25 minutos. ¿Se entendió? Sí, profe, a mí me quedó bastante claro que se lleva a cabo en los diferentes momentos, pero me quedó una duda colgada sobre ¿cómo es? El depósito, perdón, ¿De garantía? La postura de reserva, me quedó. La postura de reserva, sí. Decime, campeón. No sé, o sea, quería saber, o sea, de qué es y en qué momento se lleva a cabo. Artículo 40, fíjate, artículo 21 y artículo 40 de la acordada. Vamos al artículo 21. Dice el artículo 21, segundo párrafo de la acordada. El pedido de acreditación para participar en una subasta como postor será realizado a través del formulario electrónico obrante en la página web a tal efecto. En aquel se requerirá que el postulante efectúe la opción de reserva de postura. Ese es el momento en el que vos lo haces efectivo. Es decir, vos, Santiago, te inscribiste a principio de año en el registro general de sentencias judiciales y ves que va a haber una subasta en consorcio con Pérez, del juzgado 8 acá en Mar del Plata, que te interesaría participar. ¿Viste la publicación de la subasta? Entonces te querés inscribir a esa subasta. Para inscribirte a esa subasta vas a tener que mandar el formulario y en ese formulario vas a tener que informar si querés hacer lo que dice la opción de reserva de postura. ¿Qué se entiende por reserva de postura? Ya tenemos el momento. Vamos a ver el concepto. Tenés que ir al artículo 40. Y el artículo 40 dice, reserva de postura. Al momento de la registración como postor en una subasta determinada, el ejemplo que vimos recién, el postulante deberá indicar si efectúa la reserva de postura. Dicha reserva permite a quienes hayan participado en la subasta y no fueran el mejor postor quedar enmarcados dentro de las previsiones del artículo 585. ¿Viste lo que hablamos recién? Si el tipo que ganó no paga, le preguntan a los otros. Si vos hiciste reserva de postura, te van a preguntar. Eso es. Genial. Genial. ¿El resto se entendió? ¿El resto se entendió? Sí. Dentro de todo, sí. O sea, hablando, me faltaría un poco de lectura todavía. Bueno, tengan presentes qué es lo que pueden hacer. Escuchen nuevamente esta charla. Esta vez escúchenla con el decreto de venta y tengan presente qué es lo que pueden hacer antes del decreto, qué pasa en el decreto, después del decreto y antes de la subasta, cómo se lleva a cabo la subasta, qué tenés que hacer entre la subasta y la aprobación y después de la aprobación. Preguntas que te pueden hacer en el examen. El registro,
general y la registración para la subasta. ¿Qué se entiende por postor remiso? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el plazo de duración de la subasta? El cierre y la ampliación de esos 10 minutos si hay una oferta en los últimos 3 minutos que vimos, eso también se lo pueden preguntar. ¿Qué se entiende por depósito de garantía? ¿Cuándo es obligatorio? ¿Qué se entiende por postura de reserva? ¿Qué se entiende por la reserva esta secreta? La máxima postura secreta, diciendo, bueno, yo voy a ir hasta acá y automáticamente cómo va a ir subiendo. ¿Qué se entiende por sobreseimiento? Eso también te lo pueden preguntar, igual que nulidad. Y el tema y el contenido de la publicación de los edictos. Esos son más o menos los puntos más importantes. Pero yo lo que quiero que me digan es si lo entendieron o no, por lo menos si saben qué es lo que hay que hacer en cada uno de los... Profe. 40, Noelia. No dije nada, Noelia, recién vi el mensaje. Artículo de la acordada. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. De la primera Dime. etapa, cuando se cumplían los recaudos del 568, la sentencia... Pregunta de examen, 568 sí. También. Pregunta de examen. Y como Pregunta había examen. dicho, en el caso de alquileres se tenía que también... ¿Alquileres? Algo de las expensas de alquileres había dicho también, como un requisito. No. Si es un bien sometido al Sí. régimen de propiedad horizontal, debe adjuntarse un informe con la deuda del bien y cuánto se pagó en el último mes de expensas. Por ejemplo. Bien, era eso. Yo quiero rematar el departamento de Santi Luna, de Santiago Luna. Entonces, tengo las sentencias firmes, tengo el embargo del departamento de Santiago. Para pedir el decreto de venta tengo que cumplir con el 568. Entonces, pido que se libren los oficios a Arba Municipalidad, OCE. Sí, está bien, OCE. Evaluación fiscal. Hago el mandamiento de intimación. Estos dos últimos no lo dice el 568, pero métanlo. Informe de dominio y de anotaciones personales. Pero además, como es un departamento que está sometido al régimen de propiedad horizontal, tengo que ir a la administración a que me informe qué deuda tiene el departamento de Santiago y cuánto se pagó de última expensa. Todo eso figura también en los edictos. Más allá de que el edicto es un reflejo del decreto de venta. Porque ahora, ¿cómo hacemos para traer postores? Tenemos que informarles dónde se va a llevar a cabo, las características del bien, cuándo va a ser la subasta, cuánto va a durar, qué tiempo tenés para anotarte. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Para ser postor tenés que registro general, registro en la subasta, pero además presentarte en el expediente hasta 3 días antes y haber realizado el depósito de garantía. Entonces, cuando lean la acordada se les va a clarificar bastante. Una pregunta. Sí. El juez encuentra cumplidos los recaudos, decreta la venta y decreta llevar adelante todos esos actos que se llevan adelante después, o sea, en el periodo después del decreto de venta y antes de la subasta. Se efectivizan después, digamos. Serían los 2 periodos. Bien. Todos los actos que me dijiste recién. Antes de la subasta, vos tenés, el martillero tiene que tener el título o segundo testimonio, el informe de dominio, la anotación del decreto de venta en el oficio, las publicaciones de edictos y la publicación en el portal con toda la información, la citación a los acreedores impositivos, la citación a los acreedores hipotecarios embargantes e inhibientes. Abierta la cuenta judicial, ¿para qué? Para que los postores digan, che, a mí me interesa, tomada depósito de garantía, te deposito. Todo eso tiene que estar hecho antes de la subasta. O sea, profesor, disculpe, de vuelta, sería, sí. Todo ese artículo que usted nos pasó hoy, el que pensamos que tenía, el que usted pensó que teníamos, de las 5 carillas, son todos los actos anteriores a la subasta. Los 15 puntos. Claro, esos. Eso saben Esos qué es. 15 puntos. Eso es los actos preparatorios. Es un decreto verdadero en un expediente judicial que el juez ordena el decreto de venta y ordena todo eso antes de la subasta, para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. De acuerdo, gracias. Una pregunta. Sí. En la
subasta electrónica, ¿también se puede hacer la postura bajo sobre? No. Ah. No, porque es pública, la puja es pública, si no, ¿cómo vamos sabiendo? Lo que vos estás diciendo, Alicia, es un sistema que utilizan en Buenos Aires, que Sí. es sobre cerrado, es distinto. Eso es un sistema diferente al nuestro, que lo utilizan en Capital Federal. Sí, sí, por eso lo preguntaba. No sabía si en la electrónica de acá se podía hacer. Sobre cerrado. No, porque la idea es que los demás vean. Lo que te da es la postura máxima secreta, la posibilidad del sistema. Es decir, bueno, automáticamente yo hasta acá voy a tirar. Si zafa antes, buenísimo. Y si vos metés los deditos manual, se anula. Gracias. ¿El resto? La pucha, se fue gente. Bueno, todo 3 tampoco tanto. Bueno, ¿listo? ¿Ninguna pregunta más? Me dijo el doctor Ferran, ya es 10:30. Proceso transnacional, ¿no? La cara. Bueno, yo les voy a dar una noticia. Les voy a dar una noticia, pero que de acá no sale. No creo que tomemos proceso transnacional. Nunca se toma generalmente. Sin perjuicio de Helio, yo les voy a subir el estatuto y el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un cuadrito de cómo es el recorrido de las denuncias ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el inicio de la demanda, etc. ¿Les parece bien? Por lo menos para que lo tengan. ¿Está? Bien. De recursos vieron todo bien, está todo ok. Mañana terminan de ver con el doctor Gropo. Sí, así es. Ya terminaron de ver cautelares, terminaron de ver todo, entonces, ya está. Mañana es el último día de clases. ¿O tienen con el doctor Ferran? No, mañana es el último día. Bueno. Tienen el mail mío, cualquier pregunta que me quieran hacer, con todo gusto, lo mandan. Ustedes saben que a veces, si no contesto en el momento o al otro día, se los voy a contestar antes del examen, no tengan ningún problema. Les deseo el mayor de los éxitos, seguramente les va a ir muy bien, porque la verdad que uno hace preguntas y se nota que están leyendo. Somos pocos, se están yendo, yo sé que les duele las despedidas, así que bueno, cualquier cosa me avisan, Nos estamos viendo, gente. Chau. Gracias. Gracias, profe, nos vemos. Perdón, y perdón que no envié eso antes, pensé que lo había enviado.